¿Cómo se siente presenciar el momento en que alguien que durante años fue el arquitecto de la gobernanza global admite el fracaso de esa arquitectura? Esa noche en Nueva York, Guterres pensó que podría impresionar a Milei con el liderazgo global de la ONU. Pero cuando Milei comenzó a hablar, todas las afirmaciones de gobernanza global se desmoronaron, y presenciamos cómo Guterres perdió en la defensa de su propio sistema. Los elegantes salones del Palacio de Cristal en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York respiraban la solemnidad característica de los encuentros diplomáticos más importantes esa noche de noviembre. Era una reunión que había generado expectativa en todos los círculos de la diplomacia multilateral. Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas y el arquitecto más influyente de la gobernanza global contemporánea, se encontraría cara a cara con Javier Milei en el marco de una cumbre sobre el futuro del multilateralismo global, organizada por el Council on Foreign Relations. Las banderas de los 193 Estados miembros estaban perfectamente organizadas, los protocolos diplomáticos meticulosamente implementados, y en el ambiente se respiraba esa formalidad que solo generan los encuentros entre representantes de visiones mundiales fundamentalmente opuestas. Antonio Guterres ocupaba su lugar en la mesa principal, con esa presencia institucional magnética que había perfeccionado durante décadas como uno de los diplomáticos más respetados del sistema internacional. Su traje diplomático impecable, su postura de estadista global y esa expresión que había mediado en conflictos internacionales, supervisado operaciones de paz y coordinado respuestas globales a crisis humanitarias. No era solo un secretario general, era el guardián viviente del multilateralismo moderno, el hombre que había demostrado que la cooperación internacional podía funcionar efectivamente para resolver problemas globales, el único líder mundial que podía reivindicar, representar los intereses de toda la humanidad por encima de intereses nacionales particulares. Frente a él, en el asiento reservado para jefes de Estado, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todas sus intervenciones en foros internacionales desde que asumió la presidencia argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la pompa multilateral del recinto, gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades diplomáticas globales. No parecía intimidado por estar en el epicentro del poder multilateral mundial. Si acaso parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de una maquinaria de gobernanza que había intentado coordinar respuestas globales durante las crisis más complejas de las últimas décadas. La cumbre había comenzado con toda la ceremonia que exigía un evento de esta magnitud en la sede de la ONU. Guterres había desplegado su arsenal completo de credenciales multilaterales, referencias detalladas a los éxitos de la cooperación internacional, análisis de los mecanismos globales de coordinación, esa mezcla de visión humanitaria y pragmatismo institucional que había caracterizado sus presentaciones más memorables ante la Asamblea General. Era su oportunidad perfecta para demostrar ante un líder nacional que el multilateralismo no solo era necesario, sino que había probado su efectividad como el único mecanismo viable para enfrentar desafíos globales. Durante la primera hora, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados de un debate entre multilateralismo y soberanía nacional. Intercambios sofisticados sobre los límites de la acción unilateral. Referencias eruditas a la interdependencia global, esa conversación diplomática elegante que caracteriza los encuentros entre defensores de visiones institucionales diferentes. Guterres estaba en su mejor forma como arquitecto de la gobernanza global, desplegando su conocimiento detallado de los mecanismos internacionales, estableciendo paralelos históricos sobre la evolución del sistema multilateral, demostrando por qué la humanidad había logrado sus mayores avances cuando había actuado colectivamente a través de instituciones globales. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica del intercambio. Milei no estaba respondiendo como la mayoría de los líderes nacionales que habían debatido sobre multilateralismo en contextos similares. No adoptaba las defensas tradicionales de la soberanía nacional, no caía en argumentos ideológicos sobre globalización, no seguía los patrones conversacionales que habían caracterizado estos debates durante décadas. Más inquietante aún, parecía estar tomando notas muy específicas, como si estuviera documentando aspectos particulares del discurso sobre gobernanza global. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir
llegó cuando Guterres decidió desplegar su argumento más poderoso, la demostración empírica de la efectividad del multilateralismo y la necesidad ineludible de la gobernanza global para enfrentar desafíos transnacionales. Presidente Milei, dijo Guterres inclinándose ligeramente hacia adelante con esa solemnidad que había caracterizado sus discursos más importantes ante el Consejo de Seguridad, es fundamental que comprenda que los desafíos del siglo XXI trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas globalmente. Era su movimiento estratégico, la demostración de necesidad multilateral, la exhibición de interdependencia global, el tipo de argumento de inevitabilidad que había convencido a gobiernos de ceder soberanía en favor de coordinación internacional. El salón se cargó de expectación. Los diplomáticos presentes se prepararon para escuchar una de esas presentaciones magistrales de multilateralismo que habían hecho famoso a Guterres en los círculos de gobernanza global. Y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de necesidad global más refinada del sistema internacional. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en su silla y miró directamente a Guterres con una expresión que mezclaba respeto diplomático con algo que podría haber sido curiosidad empírica. Secretario General Guterres, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, aprecio mucho esa perspectiva sobre la necesidad de coordinación global. ¿Podríamos revisar algunos ejemplos específicos de problemas que el multilateralismo ha resuelto efectivamente? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en agua quieta. En 13 palabras directas, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era una presentación sobre la necesidad del multilateralismo. Era una solicitud de evaluación empírica de resultados multilaterales. Guterres sintió que el terreno diplomático familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En décadas de promover el multilateralismo, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara la premisa de necesidad como argumento suficiente, sino que pidiera evidencia concreta de efectividad multilateral. Por supuesto, presidente, respondió Guterres recuperando su compostura diplomática habitual. La ONU ha prevenido una tercera guerra mundial, coordinado respuestas humanitarias globales y facilitado acuerdos internacionales sobre temas críticos como cambio climático y desarrollo sostenible. Comenzó a desplegar su arsenal estadístico más impresionante, las cifras de operaciones de paz, los números de programas humanitarios coordinados, los datos de acuerdos multilaterales que habían estructurado la cooperación internacional. Milei escuchó atentamente tomando notas ocasionales, y cuando Guterres terminó su presentación, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Muy interesante, secretario general, dijo comenzando a consultar la pantalla con la tranquilidad de quien revisa información de rutina, pero me gustaría contextualizar esos logros con algunos indicadores de efectividad de la gobernanza global en crisis recientes. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica que había caracterizado sus análisis más contundentes. Crisis de COVID-19, tiempo de respuesta coordinada de la OMS, 45 días después de la detección inicial. Efectividad en prevención de propagación global. Los datos muestran que la coordinación multilateral no impidió la pandemia global. Los primeros números comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad institucional. No eran ataques ideológicos, pero estaban estableciendo un patrón de efectividad que requería explicación más profunda. Guerra en Ucrania, resoluciones del Consejo de Seguridad para detener el conflicto, 0 aprobadas debido a veto de miembro permanente. Crisis en Gaza, resoluciones efectivas implementadas, 0. Efectividad del sistema de seguridad colectiva, estadísticamente insignificante. Guterres ya no podía mantener su sonrisa diplomática habitual, su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en años algo que podría haber sido incomodidad con la dirección del intercambio. Pero lo más significativo, continuó Milei adoptando un tono más analítico, son los indicadores de efectividad en los temas que usted mencionó como ejemplos de éxito multilateral. Se dirigió directamente a Guterres, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de promotor de gobernanza global en objeto de evaluación empírica. Secretario General, cuando analizamos los resultados concretos de décadas de multilateralismo en los problemas que requieren coordinación global, encontramos patrones que plantean preguntas importantes sobre la efectividad real del sistema.
Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Acuerdo de París sobre cambio climático, reducción global de emisiones lograda desde 2015, incremento de 4.8%. Objetivos de desarrollo sostenible, progreso hacia meta de pobreza cero, retroceso de 3.2% durante período multilateral reciente. Guterres intentó recuperar terreno con una de sus estrategias diplomáticas clásicas. Presidente, estos son problemas complejos que requieren tiempo y el multilateralismo ha establecido marcos importantes para, comillas. Secretario General Guterres, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo comprendo perfectamente la complejidad. Por eso estoy preguntando por resultados medibles después de décadas de marcos multilaterales. Sacó nuevamente su teléfono, y Guterres sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información comparativa por venir. Porque verás, he estado revisando comparaciones entre problemas abordados multilateralmente versus problemas abordados por iniciativas nacionales o bilaterales. Y hay patrones que cualquier arquitecto de gobernanza global debería considerar. Comenzó a leer con la misma precisión analítica. Reducción de pobreza extrema, China, acción nacional unilateral, 800 millones de personas en 40 años. Programa multilateral de reducción de pobreza de la ONU mismo periodo, 127 millones de personas. Efectividad comparativa, iniciativa nacional 630% más efectiva. Los números de realidad comparativa fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de necesidad multilateral que Guterres había construido durante décadas. ¿Y sabes qué es lo más revelador, Antonio?, preguntó Milei adoptando un tono casi consultivo, que cuando comparamos los costos de la gobernanza global versus los resultados obtenidos, la relación costo-efectividad sugiere patrones muy específicos sobre la eficiencia de diferentes enfoques. Se dirigió a sus documentos con precisión estadística. Presupuesto anual del sistema de la ONU, 57.3 mil millones de dólares. Costo por persona beneficiada según sus propias métricas, 4.847 dólares anuales. Programas nacionales de bienestar promedio, costo por beneficiario 1, 290 dólares anuales. Eficiencia relativa del multilateralismo, 73.4% menos eficiente. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como economista es, ¿cómo justifica un sistema que consume más recursos para producir menos resultados que enfoques alternativos? El resto de la cumbre transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Guterres intentó recuperar el control del intercambio con algunos comentarios sobre la importancia de la legitimidad internacional y los valores compartidos. Pero su argumentación había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de necesidad multilateral habían sido desmantelados por análisis comparativo de efectividad, que su primera confrontación real con evaluación empírica del multilateralismo era también la más pública de su carrera. Por primera vez en décadas de promover la gobernanza global, Antonio Guterres había sido confrontado no con hostilidad nacionalista sino con evaluación de resultados. No había sido atacado ideológicamente, había sido sometido a los mismos criterios de efectividad que se aplican a cualquier sistema de gestión, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de arquitecto necesario del orden mundial. Durante las horas siguientes a la cumbre, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos académicos que estudian gobernanza internacional. Las transcripciones del intercambio, difundidas discretamente por algunos asistentes, generaron debates intensos sobre la diferencia entre necesidad teórica del multilateralismo y efectividad práctica de las instituciones multilaterales. Los comentarios no atacaban el concepto de cooperación internacional, sino que cuestionaban si las estructuras actuales eran las más efectivas para lograr los objetivos declarados. Foreign Affairs publicó un editorial titulado Multilateralismo versus Efectividad, que analizaba los datos presentados por Milei sin tomar partido ideológico, pero concluyendo que la cooperación internacional debe medirse por sus resultados concretos, no solo por su legitimidad institucional. The Economist dedicó una edición especial al análisis comparativo de efectividad entre enfoques multilaterales y bilaterales, invitando a académicos de diferentes escuelas para evaluar la data sin sesgos institucionales.
Dentro de los propios círculos que apoyaban el multilateralismo, el impacto fue sísmico. Varios diplomáticos de carrera que habían trabajado en el sistema de la ONU comenzaron a cuestionar privadamente si las evaluaciones de éxito habían incorporado adecuadamente métricas de costo-efectividad. No era oposición al multilateralismo, sino curiosidad profesional sobre la eficiencia real de las instituciones globales. Los think tanks especializados en gobernanza global que habían promovido el fortalecimiento del multilateralismo comenzaron a revisar sus marcos de evaluación. El Council on Foreign Relations publicó un paper que concluía: las instituciones multilaterales muestran capacidad de convocatoria significativa, pero requieren reforma estructural para mejorar su efectividad en la entrega de resultados concretos. Antonio Guterres mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con UN News: el intercambio con Milei me hizo reflexionar sobre cómo medimos el éxito del multilateralismo. Tal vez es momento de ser más rigurosos sobre qué estamos logrando realmente con los recursos que administramos. Pero añadió algo más profundo: durante décadas me enfoqué en la legitimidad y necesidad teórica del multilateralismo. Esa noche comprendí que los contribuyentes también esperan ver resultados concretos y medibles de su inversión en gobernanza global. 6 meses después de la cumbre, Antonio Guterres había introducido modificaciones significativas en cómo la ONU evaluaba y reportaba sus propios resultados. Sin abandonar los principios multilaterales, había incorporado métricas de efectividad comparativa más rigurosas en la evaluación de programas de la organización. Los nuevos reportes incluían análisis de costo-efectividad y comparaciones con enfoques alternativos. Un año después, cuando un periodista de Reuters le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Nueva York, su respuesta fue característica: Guterres representaba la confusión entre legitimidad institucional y efectividad práctica. Esa noche simplemente se demostró que las instituciones internacionales, como cualquier organización, deben justificar su existencia con resultados concretos. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que defendiera tanto el sistema, sino que alguien con tanta experiencia institucional no se diera cuenta de que en el siglo XXI, la legitimidad se gana con efectividad, no con buenas intenciones. Los ciudadanos del mundo merecen instituciones que funcionen, no solo instituciones que existan. El legado de aquella noche en la sede de la ONU fue transformador para el debate sobre reforma del multilateralismo. Los nuevos enfoques que emergieron en centros académicos adoptaron marcos más integrales. Podían defender la cooperación internacional mientras evaluaban críticamente la efectividad de las instituciones existentes. El multilateralismo tradicional fue complementado con enfoques que combinaban legitimidad institucional con resultados medibles. Y así, en los salones del Palacio de Cristal en Nueva York, bajo las banderas que habían simbolizado la cooperación internacional durante décadas, se demostró que ningún sistema institucional, por legítimo que sea, puede eludir indefinidamente la evaluación basada en resultados concretos y eficiencia comparativa. Esa noche, Antonio Guterres aprendió la lección más humilde de su carrera: que cuando la legitimidad institucional se encuentra con la evaluación de efectividad, la legitimidad descubre que necesita más que buenas intenciones para justificar su existencia. Y que en la era de la rendición de cuentas global, representar a la humanidad ya no es suficiente, también se necesita servirla efectivamente. Porque al final, el momento más revelador no fue ver cómo Guterres defendía el multilateralismo, sino ver cómo Milei transformó una presentación institucional en una evaluación sobre la diferencia entre legitimidad teórica y efectividad práctica. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en el debate sobre qué tipo de cooperación internacional realmente sirve a los intereses de la humanidad. Antonio Guterres había sido el arquitecto más influyente de la gobernanza global contemporánea. Esa noche no perdió su cargo, su prestigio internacional o su rol histórico. Perdió su certeza de que la legitimidad institucional era suficiente justificación para el multilateralismo. No por imposición ideológica, sino por confrontación con datos de efectividad. No por hostilidad nacionalista, sino por evaluación comparativa de resultados. El cambio había llegado, no con crítica y oposición, sino con números y comparaciones.
Y así comenzó una nueva era, en la que el multilateralismo tuvo que aprender a justificar su existencia, no solo por su necesidad teórica, sino también por su capacidad de entregar resultados concretos y medibles a los pueblos del mundo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre tener legitimidad institucional versus entregar resultados efectivos, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las instituciones más respetadas deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas. Y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el éxito de la cooperación internacional.